Bienvenidos a este espacio de Vigilancia Activa, un espacio producido entre Perú 21 y el Consejo Privado Anticorrupción. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es existente, que es real, pero del que nadie quiere hablar y que se habla mucho en mitos y medias verdades. Vamos a hablar de la gestión de interés, el lobby, que es una palabra que se ha trastocado de lo que es una profesión y un ejercicio honorable y que además conlleva una actividad normal en las empresas y sobre todo en los gremios. Tenemos dos invitados espectaculares el día de hoy, con los cuales vamos a hablar de este tema. Quisiera presentarlos a María Isabel León, la primera presidenta mujer en CONFIEP, una empresaria muy destacada, y a Felipe Gutiérrez, presidente de Concertum, gestora de intereses. Para empezar, primero darles la bienvenida y conversar primero con María Isabel, preguntarte, María Isabel, el lobby, la gestión de interés existe, es una realidad, no podemos soslayarla, es algo que nos rodea. Tú has tenido la experiencia de ser presidente de un gremio, el gremio más importante de empresas del Perú. ¿Cómo has vivido esa experiencia? ¿Qué opinas del tema? Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Gracias a CPA y gracias a Perú 21 también. Un saludo a Felipe por tu intermedio. Bueno, efectivamente, el tema del lobby yo creo que ha crecido a lo largo de los últimos años en los países de la región latinoamericana y de alguna manera ha sido confundido el término en su real dimensión, ¿no? Se suele asociar el tema del lobby con acciones ilegales o acciones ocultas en la sombra que se hagan para generar algún tipo de delito, cosa que no es lo que realmente ocurre con el lobby. El lobby, por la misma palabra de su concepción, significa ser una antesala ante una determinada opción y crear las condiciones para que las personas que tomen decisiones, los decisores digamos, de políticas públicas, generalmente son autoridades o funcionarios, puedan recibir algún tipo de influencia o algún tipo digamos, parecer de los grupos de interés, ¿no? Es totalmente legítimo. Acordémonos que la Constitución faculta el derecho de petición de los ciudadanos, y este es un derecho que se ejerce a través de personas profesionales que representan los intereses de otras para justamente tratar de influenciar de manera positiva sobre las decisiones que se tomen sobre temas distintos, ¿no? Y el lobby no solamente se hace a través de personas puntuales, digamos, o empresas puntuales que se dediquen particularmente a esta gestión, sino también se realizan de alguna manera a través de los gremios que conforman, agrupan, digamos, entidades que son afines a diferentes aspectos de la economía, inclusive los propios sindicatos pueden hacer lobbies para lograr, digamos, influenciar en las autoridades o en los funcionarios en temas que son de sus intereses. Entonces, es una actividad que a mi juicio es lícita, que necesita ser transparente y que por esa razón seguramente países como Perú, Chile, México, Argentina están regulando la intervención de las personas o las empresas que se dediquen a hacer este trabajo, ¿no? Que existan registros de ellas. Normalmente las personas profesionales tienen un acercamiento más permanente con las autoridades, no solamente cuando son contratadas para representar a terceros, sino de manera permanente. Tienen digamos, acercamiento con los tomadores de decisiones. Entonces, en general, quiero decir que el lobby es legítimo y es digamos, un ejercicio de un derecho constitucional a través del cual los intereses propios de las personas legítimamente constituidas pueden hacerse públicos o tratar de influenciar a los tomadores de opiniones. Esa es mi opinión. Y creo que los gremios empresariales, como el CONFIEP, por ejemplo, cualquier otro, ¿no? Yo he sido presidenta de la Asociación de Institutos durante muchos años, durante cerca de 10 años, y me ha tocado en ese lapso de tiempo representar, digamos, los intereses de la educación privada frente al Estado y hacer lobby, ¿no? El lobby en el buen sentido, tratar de influenciar con argumentos, con posiciones, eh, las políticas públicas que pudieran tomar las autoridades para afectar, digamos, o regular el sector. Entonces, creo que es una actividad que en general es malinterpretada y que tiene más bien connotaciones que pueden ser muy positivas si se manejan de manera transparente. Y María Isabel, ¿tú por qué crees que sucede esto?
¿Por qué tenemos que estar aclarando que el lobby en el buen sentido, cuando el lobby es el lobby, lo otro más bien es una actividad delictiva? Así Como tú es. bien has señalado. ¿Por qué crees que sucede esto? Tiene que ver mucho también con la pervertida categorización que a veces se habla de empresarios. Hay un señor, Samir Villaverde, que le pone la etiqueta de empresarios y desprestigia, igual que a los lobistas o a los gestores profesionales de intereses. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué estas palabras empresario y lobista y abogado en su momento están tan desprestigiadas, crees tú? Bueno, yo creo que a las personas hay que ponerle las etiquetas que les corresponden, ¿no? Una persona que haga negocios ilícitos no se puede llamar empresario, ¿no? Es un delincuente. En todo caso, una persona que infringe la ley y que realiza actividades como las que hemos visto o las que estamos viendo, por ejemplo, en la coyuntura política actual, hemos visto en los programas dominicales la existencia de este club que se denomina el Tarot, que influencia de manera negativa e ilegal, por ejemplo, los espacios donde se presentan licitaciones públicas para amañarlas y poder imponer a sus, digamos, socios y que puedan hacerse de la obra pública. Eso no es hacer un lobby, eso es cometer un delito. Entonces hay que tener una clara diferenciación de lo que es influenciar en las autoridades con un legítimo derecho de lograr, digamos, beneficios para la sociedad o para el grupo que uno representa, y otro muy distinto es aquel que pretende lograr beneficios de manera irregular, ilegal y de manera, digamos, delincuencial, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes que lamentablemente se confunden con demasiada facilidad en la sociedad. Felipe, te traslado la misma pregunta. ¿Por qué crees, tú eres lobista y creo que lo haces bien y lo haces honorablemente, no deberíamos estar aclarando esto? ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Por qué tenemos que estar constantemente, decir yo hago lobby y aclarando, pero del bueno? ¿Por qué pasa esto? Bien, encantado de estar con Marisabel y contigo, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Mire, en realidad hay un poco de hipocresía, hay un poco de cinismo, y yo creo que el primer concepto que uno debe tener en cuenta para poder identificar la importancia que tiene una gestión de intereses profesionalmente vista es que es imposible que una empresa pueda ser competitiva si no gestiona sus intereses de una manera adecuada. Así como se manejan las finanzas, se maneja el marketing, se manejan las operaciones, la producción, la tecnología, es imprescindible manejar las relaciones con las autoridades que adoptan decisiones que afectan de una manera intensa o no el destino o la competitividad de las empresas. Tiene que enfocarse de una manera profesional. Ante la ausencia de una práctica regular del lobby, sea porque lo hace el propio gerente de relaciones institucionales o el propio gerente general de la compañía, o lo hacemos profesionales dedicados en la materia, es que no se ha creado la práctica de manera oficial. Entonces, nadie dudaría que un gerente de producción o un gerente de marketing hace la actividad regular. Pero cuando hablamos de lobbying, lo que decimos es quién es amigo del alcalde, quién es amigo del ministro, quién conoce, ¿A quién conoces? quién participó de la campaña como para tener acceso. Y esa es una perversión del tema, ¿no? En realidad, si sabemos que una empresa no puede ser competitiva si no hace un manejo profesional de su gestión de intereses, porque sales del marco competitivo, porque el marco normativo se haría con ausencia de tu presencia, de los puntos de vista que tú quieres defender, o por otro lado, si lo haces de una manera demasiado abusiva o poco democrática o poco inclusiva, puedes incurrir en los delitos que están listados en el Código Penal, que son el tráfico de influencias y el cohecho, etcétera. Pero por el lado del funcionario público también. El funcionario público nunca adopta decisiones que sean químicamente puras. Siempre terminan adoptando una determinada posición. Y eso es normal y es lógico, es parte del juego democrático. Entonces, ese funcionario público tiene que escuchar a las partes de una manera organizada, ordenada, que le permita escuchar los argumentos legales, los argumentos económicos, los argumentos técnicos, los argumentos políticos, de tal manera que se forma una opinión. Y este intercambio de ideas tiene que ser democrático. Es decir, cualquiera puede acceder legítimamente al funcionario público para influenciar en su ánimo y tomar una decisión que se acerque hacia los intereses que uno defiende abiertamente, pero también debe hacerse de una manera transparente, concomitante con la formación de la decisión pública, ¿no? Yo siempre digo, ninguno de los actos de corrupción que le hacen tanto daño al Perú, del pasado reciente, del pasado más remoto y del presente, se hubieran podido realizar si estuviera realmente vigente la práctica de la gestión de intereses a plenitud. Por ejemplo, la Secretaría de Integridad Pública ha aprobado una directiva hace poco, que es una directiva modelo, en la que ya empieza a instaurar, por lo menos en marcha blanca recién, el registro de visitas en línea. Entonces, si tú no vas a un ministerio a dejar un formulario,
sino que vas a hablar con el funcionario público, con el ministro, el viceministro, el director general o cualquier persona que va a adoptar alguna decisión pública en algún momento, y tú haces una gestión, lo cual es legítimo. Esta tiene que quedar registrada. Y ese registro, que no es burocrático, que no impide tu derecho de petición, al que mencionaba muy bien María Isabel, simplemente se registra. Y obviamente ese registro tiene una sumilla. Es la primera visita, es la segunda visita, es la tercera visita. Estoy tratando de formar conceptos para la licitación de la línea 5 del metro o para la segunda pista del aeropuerto o quiero construir el puente Tarata. Esas negociaciones legítimas entre el sector privado y el sector público deben quedar legitimadas. Primero, porque esa es la manera correcta de que el funcionario público da cuenta de que está defendiendo los intereses del Estado de manera abierta y escuchando a las partes de manera organizada. Y segundo, porque esa publicidad gatilla la reacción oportuna de las personas que tienen interés. Entonces, por ejemplo, la IRSA Norte en cualquiera de sus versiones no hubiera visto nunca la luz si se hubiera transparentado oportunamente que había una empresa que quería proponer un gasoducto que iba a terminar de ser pagado íntegramente por los usuarios en su momento, o que no iba a tener una correspondencia con la competitividad de las industrias que pueden construir un gasoducto. No estoy poniendo un ejemplo en general. Entonces, uno no tiene que hacer arqueología de la decisión pública cuando ya pasó mucho tiempo, cuando ya el daño fue completamente ejecutado y cuando ya se produjeron todos los males para la democracia, sino en el momento en que se va formando la decisión. Esa es la iluminación de un campo de juego para que lo que ocurre ahí sea visto por la sociedad. Y eso evidentemente se llama gestión de intereses. ¿Qué le conviene a los traficantes de influencias? Mantener todo esto en un mismo campo, ¿no? Es como si no hubiera la medicina formal, todos seríamos curanderos. Entonces, a la hora de hablar de curar a un enfermo, todos seríamos curanderos y la actividad siempre sería catalogada como una actividad irregular, ¿no? Cuando tú distingues lo que es la medicina seria de la curandería o de la magia negra, evidentemente estás haciendo el distingo que se hace igual para el caso del lobbying profesional o el lobbying formal y el que no lo es, ¿no? Claro. Ahora, hay dos frases claves, pero me gustaría hablar sobre una. Pienso que el lobby de repente es un tema de ignorancia, pero sí tiene algo que ver con a quién conoces, también o no. No necesariamente. No, mira, el lobby profesional en los países donde está desarrollado de manera, digamos, cabal, como en Estados Unidos o en Europa y en algunos otros países, es una feliz coincidencia y articulación de varias actividades. Una actividad es la actividad de investigación. Tú convences con argumentos, tú no convences con amistades o con influencias, porque lo que tú estás planteando tiene que tener una sensatez jurídica y tiene que tener un correlato con las políticas públicas que están vigentes o con las políticas públicas que el gobierno quiere desarrollar o con el interés común. Esto para aterrizar tiene que venir acompañado de una gestión en la que tú presentas los argumentos de una manera organizada. Reúnes a los grupos de interés que van a apoyar esa causa, anticipas los argumentos que van a ser contrarios a esa causa para poder realmente darle respuesta inteligente y no imponer un criterio. Usas relaciones públicas, pero la relación pública no en el sentido de que yo soy el compañero de clase, sino es porque tú tienes que acercarte a la persona de una manera adecuada, que también es una profesión. Claro. Y obviamente eso también tiene relación con los medios de comunicación, que tú difundes los argumentos y puedes también convocar a la academia. O sea, una cosa es que Marlboro diga que el cigarrillo no hace tanto daño, otra cosa que lo diga una universidad, por poner un ejemplo extremo, ¿no? Entonces, esto evidentemente tiene un tratamiento profesional, que es el mismo que usa el funcionario público del otro lado del mostrador cuando adopta una decisión, cuando lo que debe hacer, ¿no? Adoptar una decisión bien fundamentada requiere un escrutinio, ¿no? Por eso cuando se presenta un proyecto de ley antes de que salga un dictamen en el Congreso, se pide opiniones. Pero no se pide opiniones para dejar las opiniones archivadas, es para entender cuáles son los puntos de vista que se tienen que analizar. Claro. María Isabel, tú has vivido como presidente de gremio, como empresaria, toda esta arremetida de la legalidad, de la hiperlegalidad en el Perú, hipernormativización, mejor dicho, que a veces le hace la vida imposible, no solamente al empresario, sino también al ciudadano. Hay una estadística que refleja que una norma legal se emite cada 6 minutos en el Perú. ¿Cómo hace un empresario para sobrevivir en un mundo tan hostil como el peruano que normativiza todo y le hace la vida difícil a los empresarios? ¿Qué respuesta puede tener un gremio tan influyente como Confiep en su momento o tu propia empresa, ¿no? Claro, bueno, yo te voy a dar mi opinión como empresaria, porque ya no hablo a nombre de Confiep, que tiene sus propios voceros, pero ciertamente hacer empresa en el país no es fácil, ¿no? Para comenzar, nosotros tenemos una serie de requisitos para iniciar una empresa
que son muchísimos mayores que los que tiene cualquier país desarrollado en el mundo, ¿no? Estados Unidos, Finlandia tiene 3 o 4 máximos requisitos, acá hay como 74, ¿no? Para abrir un negocio o una empresa. Para lidiar con la empresa en el día a día también tenemos una avalancha burocrática enorme, ¿no? Uno de los defectos o uno de los problemas que tiene nuestro país y que venimos discutiendo hace muchísimos años es la sobreregulación que acostumbramos poner por desconfianza, ¿no? En todos los sectores hay una sobreregulación porque desconfiamos de lo que va a hacer el usuario o lo que va a hacer el ciudadano, digamos, en el ejercicio de sus derechos. Entonces, como nosotros vivimos en una sociedad, vivimos en un país, en este caso, en el que tenemos 33 millones de personas que cohabitan, digamos, en diferentes realidades y realizan diferentes actividades, tenemos necesariamente que vincularnos y la mejor forma de vincularnos es a través definitivamente del cumplimiento de la ley. Cuando la ley satura, cuando la ley impide que las actividades empresariales en cualquier sector y de cualquier nivel y tamaño se puedan llevar adelante con normalidad, lo que se hace justamente es interceder o intervenir, digamos, es hacer un lobby de alguna forma, con las autoridades para poder expresar cuál es la posición que se recoge desde el sector que se quiere poner sobre la mesa para discutir cuáles son digamos, los ajustes del zapato o los cuellos de botella y argumentar, como decía Felipe, con el sustento debido. Acá no se trata de filtrar dinero debajo de la mesa ni coimear a alguien para que tome una posición, sino de exponer cuáles son los argumentos a favor de las posiciones que uno defiende para que el tomador de decisiones pueda inclinar, digamos, la balanza hacia lo que uno expone. Ahora, estas exposiciones, digamos, de puntos de vista pueden ser directas, se pueden hacer a través de la presentación de las personas, de los representantes o de las personas contratadas, los profesionales, frente a las autoridades, o puede hacerse también de manera indirecta a través de campañas, en redes sociales, tratando de influenciar sobre el punto de vista que uno tiene o sobre la posición que uno tiene para que las autoridades puedan inclinarse, digamos, a optar por esa opción. O sea, son múltiples las opciones de lobby, digamos, que se pueden hacer y son muchas las organizaciones que lo utilizan. No solamente es un tema económico, de poder o empresarial. El lobby lo hacen, como dije al principio, los sindicatos, las propias ONG, las organizaciones de la sociedad civil que necesitan que las autoridades escuchen sus puntos de vista, sus demandas, para poder generar una relación, digamos, de bien común. Entonces, yo creo que es una actividad que es perfectamente lícita, como dije también al principio, está amparada por la Constitución, los ciudadanos tenemos el derecho de ejercer, digamos, la voluntad de petición ante las autoridades y esto se puede canalizar a través de esas actividades que se conocen como lobby, transparente y positivo, ¿no? Pero siempre diferenciando que una cosa es hacer una influencia legal y otra es una actividad ilícita debajo de la mesa. Ahora, tú has hablado al comienzo de esta segunda intervención de confianza y pienso yo que mucho del declive de nuestro país o de las crisis del país tiene que ver con intangibles, más allá de normas legales que son importantes, pero en el país pensamos que una norma legal nos va a cambiar, como algunos piensan que la Constitución va a cambiar la realidad mágicamente. ¿Cómo generar estos intangibles, tú que estás vinculada al sector educación? ¿Cómo generar que un intangible que es difícil de medir como la confianza, o al menos no tan sencillo de medir, sea el que finalmente nos guíe y no una norma legal? ¿Qué piensas tú al respecto? Claro, mira, ahí sí entran a jugar ya otros aspectos que son más subjetivos y más emocionales en los seres humanos. Yo soy educadora y siempre digo que para que el país salga adelante, y es una versión que tengo ya hace muchos años, necesitamos 3 cosas básicas. Primero, cumplir con la ley. Todos tenemos la obligación de cumplir con la ley. Segundo, recuperar sensibilidad. Lo que estamos haciendo en nuestras sociedades es perder la sensibilidad y convertirnos en estos seres horrorosos que se dedican a esta nauseabunda corrupción, ¿no? Que la vemos todos los días, es una cosa espantosa. Y lo tercero es recuperar valores, ¿no? Recuperar valores en nuestro hogar, en nuestras familias, en nuestros núcleos más cercanos, para que esto se pueda irradiar. No hay forma de generar confianza, de generar credibilidad, si no es a través de nuestros propios actos y del ejemplo. Entonces hay que, digamos, donde quiera que nos encontremos, hay que irradiar a las personas a través del ejemplo y a través del cumplimiento de la ley, a través del respeto de los valores principales de nuestras sociedades y a través, por supuesto, del ejercicio de la sensibilidad. Creo que son 3 cosas de las que nos estamos olvidando como sociedad y nos estamos embebiendo en esta locura
nauseabunda de la corrupción que todos los días nos acecha, ¿no? Es una cosa impresionante ver cómo se disputan las obras públicas de una manera tan amañada. Ahí no hay ningún valor, ahí no hay ninguna sensibilidad, ningún respeto absolutamente a nada. Entonces, tenemos que regresar de alguna manera a nuestros inicios y tenemos que hacerlo, desgraciadamente, de manera individual, interiorizando, digamos que es importante que nosotros recuperemos estos valores esenciales que son parte de una sociedad civilizada en un mundo en el siglo XXI. Felipe, confianza, lo mismo, con la palabra que digamos le da equilibrio, que es la influencia. La influencia es clave en el lobby, ¿no? En la capacidad de influir, de transformar la decisión pública. ¿Hasta qué punto la influencia debe ser llevada a entornos éticos versus la confianza? Porque, como dice bien María Isabel, la confianza se gana con los actos, no hay más, no hay una norma legal, de repente mañana la sacan, que conceptualice la confianza, en qué términos se da a mí la confianza. Ojalá que no lo hagan, porque Ojalá que no, pero puede pasar en este país. ¿Cómo juegan estos dos factores? Mira, nosotros tenemos 16 años ejerciendo la actividad y la verdad tenemos, digamos, colegas en otros países. Yo creo que una esencia del tema está vinculada a la desmitificación. Uno no respeta lo que desconoce, lo que ve oscuro, ¿no? Entonces, hay que reconocer que el empresario privado, el gerente, el director de una universidad, el funcionario, el dirigente deportivo, tiene que gestionar sus intereses. De otra manera, las autoridades van a adoptar decisiones que van a estar reñidas con tus intereses, van a estar probablemente de espaldas a tus intereses y van a alinearse con otros intereses privados y vas a salir fuera de competencia. Entonces, eso es algo primero inicial. Lo segundo, hay que entender que la convivencia democrática y económica de una economía sana es la convivencia entre el sector privado y el sector público. Ambos se necesitan. El sector privado necesita desarrollar una actividad que no depende sino de lograr el favor del consumidor, y a ese consumidor se le va a llegar competitivamente si uno supera una serie de trabas y una serie de problemas que tienen que ver con la libre competencia y que felizmente hacen que uno termine disputándose el mercado con un productor de Malasia o un productor de Singapur. Evidentemente eso requiere que uno desarrolle habilidades. Así como la competencia es sana para la actividad privada y favorece al consumidor, la transparencia de este legítimo intercambio entre el sector público y el sector privado favorece la actividad democrática y la salud de una actividad de gestión de intereses. Entonces, si uno empieza por respetar, ¿no? El sector público tiene que respetar al sector privado. El sector privado es el proveedor de empleo, es el proveedor de impuestos, es el proveedor de las fuentes íntegras del presupuesto público. Y el sector privado tiene que respetar al sector público y conocerlo. Es el que va a proveer de los servicios públicos eficientes que requiere el ciudadano para poder vivir en sociedad. Y va a igualar las condiciones para que no haya la discriminación natural que el mercado produce. Es decir, equipar a la cancha. Pero esto tiene que hacerse en un sano intercambio. Ese intercambio no va a ser sano, como bien dice María Isabel, si es que hay un desprecio por la actividad y solamente se corrompe. Uno corrompe porque desprecia al otro. O sea, en el acto de corrupción hay esencialmente, filosóficamente, hay un acto de desprecio. Como no te considero como un ser humano válido, te pago para que te calles y hagas lo que yo te pido que hagas. Hay un esencial desprecio. Entonces, cuando tú hablas, Eduardo, de influencia, en realidad yo te invitaría a que dijeras convencimiento. Vamos a convencer con argumentos. Yo no pretendo mi punto de partida no es que yo tengo la razón y tú no la tienes, sino yo tengo un punto de vista que quiero venderte en el sentido no comercial, sino en el sentido conceptual, y el cual voy a sostener con una serie de argumentos. Yo no estoy seguro cómo va a terminar mi producto final, porque en el camino voy a encontrar objeciones que yo no conocía y que son evidentemente atendibles, tanto en el terreno conceptual como en el terreno práctico. Si yo no atiendo esta objeción, no va a salir mi proyecto. Entonces, el empresario privado muchas veces tiende a encontrarle gran sentido a su proyecto en su directorio, en su comité ejecutivo, pero no lo ha sometido a la evaluación de un funcionario público que tiene que proteger ciertas políticas públicas, que tiene que proteger la sana competencia, que tiene que defender el bien común. Entonces, esta relación entre uno y otro, saludable, abierta, democrática, es la que produce el resultado final, ¿no? Entonces, así se genera confianza. Yo puedo haber perdido una licitación, pero no porque el que vino impuso una licitación en que las condiciones estaban mandadas a hacer para el proveedor del puente Tarata o para el proveedor de IRSA o para el proveedor del gasoducto, no importa cuál sea el caso.
yo he competido en una sana competencia, así como en una carrera, bueno, salí segundo, salí tercero, la próxima ganaré. Entonces, esta es la razón por la cual uno tiene que apostar por hacer las cosas de manera transparente, de manera abierta. Entonces, yo creo que en el Perú tenemos una particularidad que ha sorprendido mucho en Washington. Acabamos de estar en una convención allá y sorprendía que el Perú tuviera una ley desde el año 2003, ¿no? Hace muchísimos años, que trajo Beatriz Merino en la época de Toledo y que la copió del Lobbying Disclosure Act del año 95 en Washington. Obviamente los lobistas en el Perú dijeron, mejor la descafeinamos y no la hacemos obligatoria para el que gestiona los intereses propios. ¿Qué cosa es un gestor de intereses propios? Barata con Odebrecht, por poner un ejemplo caricaturesco, ¿no? Pero eso de ninguna manera debería exonerarlo de ser transparente. Cualquiera que gestiona intereses debe transparentarlos. Entonces yo creo que eso ha hecho que la ley ha venido evolucionando y recién hace poco se ha dictado un decreto supremo en el año 2019 y un decreto legislativo en el año 2020 que han hecho que la actividad ya tenga un aterrizaje. Tiene un enforcement, tiene una actividad que produce un efecto. Entonces, con las directivas que está dictando la Secretaría de Integridad Pública, es un ambiente minado, hay que reconocerlo, en la PCM, va a poder realmente producir un producto final. Tanto así que nosotros le hemos ofrecido, por la organización a la que pertenecemos, ofrecerle a los organismos multilaterales en Washington y a la OEA un modelo de legislación que pueda ser adoptado, inspirador para la legislación en toda Latinoamérica, para que los créditos que entregan los multilaterales vean en la contraparte una relación sana entre el sector privado y el sector público, para que esas licencias de construcción, para que esas licencias de funcionamiento, para que esas leyes, para que esos permisos hayan sido producto de un proceso transparente y no la imposición de un tráfico de influencias, ¿no? Y ahora, en el proceso de emitir una norma, entiendo yo que pueden pasar dos situaciones: que tu argumento prospere o que exista un consenso, porque la norma es un proceso de negociación, de consecución de una estabilidad social, una paz social, como se llama, y también de repente frenar una norma. Sí. ¿Puede pasar eso? ¿Cómo es el proceso? Porque Sí, usualmente hay un mito de unilateralidad, ¿no? Y la creencia de unilateralidad de que el legislador es un burócrata iluminado y saca una norma que se le ocurre, que esto pasa en el Perú mucho, unilateralmente dice, bueno, esta es la norma y ahí está, cúmplanla. Claro. Para que la norma adquiera legitimidad tiene que ser producto de un proceso de análisis en el que los actores afectados hayan participado de manera organizada y ordenada a través de argumentos. Y es un igualador de la cancha. Yo puedo ser el dueño absoluto de todos los conductores eléctricos en el mundo, o puedo tener el dominio sobre el metaverso, pero a la hora de enfrentarme a las autoridades europeas tienen representación de los usuarios, tienen representación de los grupos de interés que están democráticamente representados en el mismo nivel, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hace que haya desconfianza? Si yo he sido ministro de Estado y al año siguiente, después de la carencia del periodo de carencia de ley, empiezo a gestionar los intereses de una compañía, no nos parece mal si lo hace abiertamente. El asunto es que no vende un privilegio. El asunto es que no vaya, le hable de tú al ministro y te haga pasar por la puerta lateral y tu reunión sea clandestina. Eso es una venta de un privilegio. Así no haya corrupción, es algo que resiente la democracia por completo. Esto tiene que ser un proceso abierto. Ahora, no tienes que ser la Madre Teresa de Calcuta. Lo que tienes que hacer es que tú estás tan convencido de tus argumentos que los expones al arbitrio de todos los que quieran opinar en el momento en que es relevante hacerlo, antes que se tome la decisión. Claro. Entonces, confrontar y enfrentar eso hace que tú seas un gestor legítimo, ¿no? La diferencia, haciendo un poquito de propaganda, entre el gestor profesional y el gestor, digamos, de ocasión, que hace sus propios intereses, ambos tienen que ser transparentes, es que el gestor profesional tiene una obligación moral más desarrollada y más que va más con el cargo, ¿no? Estratégica, además. Estratégica, además. Claro, hoy día vienes por la empresa A, mañana vienes por la empresa B, pasado mañana vienes por la empresa C. Más te vale que te portes bien y que digas las cosas abiertamente, no puedes de ninguna manera ni siquiera exagerar los argumentos, porque eso va a ser percibido por las autoridades y van a decir, esta persona no presenta las cosas con la autenticidad necesaria. Claro. No estoy desviando el tema y me gustaría preguntarte a María Isabel, estamos hablando de normas, de gestión de intereses, y esto tiene que ver mucho con educación, mucho con un proceso de educación respecto a la necesidad de crear incentivos para que las personas se comporten adecuadamente, porque eso es una norma legal. ¿Qué soluciones, qué propuestas desde tu sector, desde tu experiencia como empresaria gremial,
¿Crees que pueda hacerse no solamente en torno a la gestión de interés, vamos un poco más a la producción legislativa, al cambio de comportamiento en el Perú, a la recuperación de los valores, como tú estás diciendo, que en realidad es todo un tema unido, no se puede separar? Claro, yo creo que en principio regreso un poco a la esencia de lo que comentamos del tema de los valores y de la sensibilidad y del cumplimiento de legalidad. Yo creo que las personas tienen que acostumbrarse a debatir con argumentos. Lamentablemente nosotros vemos que en nuestra realidad y en nuestra coyuntura, cuando tenemos una posición distinta, lo que solemos hacer es lo más fácil, que es la tentación del insulto y la descalificación de los argumentos del otro. Creo que en un proceso como el que, por ejemplo, se produce en un lobby frente a las autoridades con el legítimo derecho de representar algún tipo de interés, lo que debe primar es el debate de ideas, el diálogo abierto. Esto viene definitivamente desde un tema de educación, desde un tema de ciudadanía que debe ser instaurado en los niños desde que son pequeños, pero tenemos que acostumbrarnos a que hay diferentes personas que cohabitan en nuestro medio ambiente, en nuestro hábitat, digamos, y que tienen maneras distintas de ver la realidad y maneras distintas de pretender imponer, digamos, sus puntos de vista o sus intereses en determinadas actividades. Y lo que nos toca es un ejercicio de democracia, de escucharnos y de argumentar y convencer a las personas de que nuestras posiciones son quizás las que traen un bien mayor a la sociedad. Entonces, este debate de ideas tiene que hacerse en ese ambiente de respeto, que es lo que nos está faltando hoy como sociedad, ¿no? Eso lo que va a privilegiar también es que al momento de que quien toma las decisiones, si sea una autoridad o sea un funcionario, pueda evaluar todas las opiniones que estén a disposición y las pueda solicitar, además, no que se impongan las disposiciones para el avance de nuestro país, sino que sean debidamente debatidas, como decía también Felipe, con las personas que tienen algún tipo de interés o que van a ser influenciadas para que no sean retiradas del mercado de una manera arbitraria, por ejemplo, sino que puedan ser escuchadas y sus condiciones y sus preocupaciones puedan ser también puestas sobre la mesa. Creo que el debate de ideas y el escucharnos democráticamente para la toma de decisiones de políticas públicas y de normas es fundamental para que nuestro país pueda seguir adelante. Creo que eso pasa nuevamente por esa sencilla ecuación que les decía: respetar el principio de legalidad, recuperar valores y recuperar sensibilidad. Y además, en la producción legislativa, crear normas sensatas, ¿no? Ya lo hemos hablado contigo, Marisabel, también de las normas COVID, absurdas algunas, totalmente estridentes, irracionales, y eso pasa porque el legislador también tenga sentido común, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el tema educativo, ¿no? Claro, pero desgraciadamente mencionas el sentido que es el menos común, ¿no? El sentido común es el menos común de los sentidos. No todas las personas tienen la habilidad de identificar, digamos, la oportunidad para poder intervenir en temas que tienen relevancia para muchas personas, para la vida de muchas personas. Por eso también en el tema político hay que saber elegir, ¿no? Saber a quién vamos a delegar nuestra confianza para que represente nuestros intereses, sea en el Congreso o sea las autoridades que son elegidas por voto popular, ¿no? Es importante también que como ciudadanos seamos responsables de saber a quién ponemos en cargos en el que van a representar nuestros intereses ante estos espacios, digamos, de peso o de poder político en el país, ¿no? Felipe, tú hablaste también de una directiva de integridad, le hemos hablado también sobre algunas normas relacionadas al lobby. ¿Qué más se puede hacer aparte de producir normas, desde luego, que son importantes, pero no son la solución? ¿Qué más se puede hacer? Hay muy pocos lobistas. Tú creo que eres uno de los únicos registrados. Hay muchos informales, que eso dinamita la transparencia, pues, ¿no? Y desprestigia la ocupación o la profesión. Hay muchísimos lobistas. Lo que pasa es que los lobistas que nos sometemos a las reglas de juego, oficialmente, abiertamente, son muy pocos, ¿no? Y lo que hay que hacer es generar una práctica. O sea, quitarnos la hipocresía de encima. Todo el mundo hace lobby y está bien. Ese lobby tiene que ser democrático, tiene que ser profesional, en el sentido de que tiene que tener argumentos bien balanceados y bien sustentados, y tiene que ser transparente. En la medida que cumple esas condiciones, es absolutamente lógico que eso va a generar una buena práctica. Entonces, yo creo además que en el Perú hay que difundir una serie de ideas y las tienen que difundir los empresarios, las tienen que difundir los que piensan que la combinación entre Estado de Derecho y economía de mercado produce el mejor resultado ciudadano. Tenemos que difundir esas ideas, ¿no?
O sea, no se puede dejar descalificar por completo el orden interno. O sea, ya si no hay orden, en sí no hay nada. Y lo vemos todos los días en las Bambas, y lo hemos visto en Cuajón, y lo estamos viendo en los Chancas, y lo estamos viendo en todas las actividades. O sea, aquí no hay Estado de Derecho. Si yo mañana incendio el local del comercio porque digo que esto era el terreno de mi tatarabuelo, yo voy a terminar preso a los 5 minutos. Pero si lo hago en Apurímac, o lo hago en Ayacucho, o lo hago en Arequipa, o en Moquegua, no voy a quedar preso. Al contrario, voy a tener gente que va a decir que están criminalizando la protesta social. Entonces, así como la educación es imprescindible y eso no se puede discutir, y de todo lo que se invierte en educación está bien invertido, yo pongo un ejemplo cínico, ¿no? Escógeme el más violento y el más incumplidor de la ley, chofer de combi asesino. Escógelo. Y vas a hacer, digamos, difícil la elección porque yo te he puesto como condición que sea el más incumplidor, hay muchísimos. Esta misma persona cruza el límite entre San Miguel y el Callao y se porta como una doncella. Evidentemente porque tiene miedo a la ley. No tiene que ir a Miami, ni tiene que ir a Chile, donde también se comportaría como un ciudadano correcto. Es el temor a la ley que se necesita. Entonces, no sintamos vergüenza de defender la defensa del orden interno, ¿no? Eso no quiere decir que seas un abusivo, que seas un represor, o que seas un asesino. Bukele. Para nada. No tienes que llegar a Bukele. Por eso es que Bukele tiene tanto admirador, porque nadie hace nada. Pero por otro lado también está en la libre iniciativa privada, ¿no? Cuando un empresario decente hace fortuna, es porque previamente ha vencido un montón de obstáculos en el camino. Ha generado muchísimo empleo, ha generado muchísimos impuestos, ha generado muchísimo valor y tiene sobre todas las cosas una legión de consumidores satisfechos que han escogido libremente el producto del que compra. O sea, esa persona no le ha robado a nadie, al contrario, lo que ha hecho es correcto. Acá en el Perú ser empresario te tienes que esconder porque te da vergüenza, porque la gente te va a decir que eres un abusivo, ¿no? Y sin embargo hay gente que vive de estirar la mano o vive de pedir prestaciones a un Estado que no es capaz de poder atenderte. Entonces, eso es también un tema de valores. Los valores no son solamente la solidaridad, la inclusión y la justicia, que son obviamente valores supremos, sino también está en reconocer cuáles son las condiciones en las que funciona la sociedad. Es una combinación de Estado de Derecho y economía de mercado. Y eso es lo que produce un resultado que ha dado, digamos, tenemos cientos de muestras en la historia del mundo en cientos de países, ¿no? El lobby pasa por desmitificar y aceptar y decir las cosas en su real dimensión. Una persona que trafica y hace mercantilismo no es un empresario, es un delincuente. Una persona que lucra con un gobierno regional o con el Estado a favor suyo no es un empresario, es un delincuente. Una persona que coimea a un funcionario público no es un lobista, es un delincuente. Tenemos que empezar a aceptar este tipo de cosas y saber de que el lobby es importante, es interesante, es necesario, siempre que se haga correctamente, porque si no, ya no es lobby. Muchas gracias.